Biondini, quien es secretario general del Frente Patriota Federal, porque bueno, justamente esto, además de analizarlo, va a haber medidas, digamos, y presentaciones de distintos sectores, ¿no? De la oposición. Doctor Biondini, ¿cómo le va? Buen día. Diego Tomás y Nahuel García los saludan para Prensa Multimedios Tucumán. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Nahuel? Un gusto saludarlos en esta mañana. Bueno, recién hablábamos un poquito, digamos, de el caso Adorni, que en realidad, más que el caso Adorni, es el caso Gestión Milei, ¿no? Porque arrancábamos y recordábamos la causa Libra, Andis, ¿no? Con esto que no se prestaban los servicios en salud, en discapacidad. Se hablaba de estos audios, viste, que habían circulado, que bueno, la acusaban y la señalaban directamente a la misma secretaria general de la Casa Rosada, Karina Milei. Entonces, todos estos hechos de corrupción en 2 años y moneda de gestión del presidente Javier Milei, ¿no? Claro. Sí, evidentemente hay como una suerte de modus operandi que en el caso de Adorni es fácil de trazar porque, bueno, Adorni lo que tiene es una proverbial torpeza en su forma de ser, o sea, ha dejado huellas en todos lados, y entonces evidentemente seguirlo a Adorni es seguir la ruta del dinero de Milei. Se está hablando ahora, bueno, justamente en virtud del caso Adorni, se comenzó a hablar incluso desde medios que son oficialistas de la existencia de sobresueldos. Anoche, por ejemplo, en X, Carlos Malatón hablaba de $50.000 en efectivo por mes. No sé si ese es el número, pero bueno, si uno empieza a comparar ciertos gastos de Adorni, quizás den los números. Incluso había un forista en X que aportaba un dato que me parece interesante, que decía que en mayo, que fue cuando fue la elección de la Ciudad de Buenos Aires, mayo del 2025, Adorni duplicó sus gastos con respecto al tema del contratista que salió a explicar, que bueno, de la cascada y todo eso. Lo que uno analiza legalmente es que, más que el comportamiento de un gobierno, acá parece que fuera el comportamiento, parece que fuera una asociación ilícita, es decir, uno encuentra funcionarios que de repente operan, pero no operan solos, operan aparentemente con el favor de los hermanos presidenciales, ¿no? O sea, de Karina y de Javier. Los pongo en ese orden porque sería el orden real aparentemente del poder. Y uno ve el caso Adorni, donde la lógica es que se ha desplazado para permitir la investigación, para facilitar justamente la investigación judicial, y lejos de eso, Milei lo protege, y eso afecta a la investigación. Lógicamente, porque Adorni, al estar dentro del gobierno, tiene acceso a los servicios de inteligencia, tiene acceso a ciertas formas de presión, que a esta altura ya son inaceptables. Sí, es mucho más complejo lo que tendría que estar apartado del minuto cero, ¿no? Para que sea mucho más, por lo menos una licencia, algo por el estilo, porque le siguen surgiendo. Recién ayer apareció una factura de alojamiento en el hotel más caro de Bariloche, no sé si el más caro del país, ¿no? El Chau Chau. Por invitación del mismo propietario, pero después a los 3 meses le envían la factura. Una cosa increíble, o sea, está bueno eso, voy, me alojo en un hotel y después a los 3, 4 meses me mandan la factura, o sea, tengo tiempo para juntar la guita y pagar. Claro, muy bien esa oferta. Es muy... Sí. Les aporto un dato que tiene que ver con, que es un dato que muchas veces no se habla, que me parece que es útil para la charla. El Hotel Yao Yao es un hotel de Eltsain. Pero hay que tener presente que Adorni compartió fórmula en la Ciudad de Buenos Aires con Nicolás Pajols. Nicolás Pajols era el titular de la Agencia de Bienes del Estado, que arremataba los bienes del Estado, y Nicolás Pajols, a su vez, era la mano derecha de Eltsain. Y Nicolás Pajols no solamente comparte lista con Adorni y actualmente es legislador porteño, sino que además él es el secretario general de la Libertad de Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual quiere decir que la vinculación política de Eltsain no es solamente que Eltsain es un benefactor o un mecenas de Milei o una especie de benefactor de Adorni. Gente de Eltsain integra la cúpula de la Libertad de Avanza. Y esto a veces no se menciona. O sea, es más de lo mismo. Exactamente.
Exactamente. Están todos en la misma, o sea, se pone y se refleje, queda, digamos, ya no es un dicho, un verso, o sea, se lo está viendo que están todos, a ver, empresarios, claro, debería haber un conflicto de intereses, políticos, funcionarios, son lo mismo, están ahí todos metidos. Lamentablemente es una especie de menemismo recalentado lo que estamos viviendo, donde tenemos un grupo de empresarios que están obteniendo grandes beneficios. De hecho, anoche Elsain, mejor dicho, ayer a la mañana Elsain fue a San Juan, celebró con el gobernador Orrego la reapertura de una mina de oro que ganó, la verdad, que a un precio de amigos, digamos. Entonces están todos celebrando eso. Elsain, de hecho, se ha hecho muy fuerte en el área de minería gracias a Milei, un área que tenía cerrada su empresa, que no tenía acceso. Con Milei de repente tuvo grandes accesos. También se está tratando de insertar en el ámbito energético. Entonces, bueno, a ver, tenemos una connivencia empresaria. Y a su vez, bueno, lo que yo vengo subrayando es que hay que tener presente también la responsabilidad política de Milei en el caso Adorni. No digo la responsabilidad política solamente, la responsabilidad legal, el fallo vialidad, por el cual se condenó a prisión a Cristina Kirchner sin haberle encontrado ningún tipo de ingreso, porque no es como lo de Adorni, o sea, no hay ningún tipo de pago ni nada comprobado, lejísimo está un caso del otro. Ella fue condenada porque la Corte dijo que ella debería haber sabido que esto sucedía. Bueno, entonces, que en este caso tenemos que aplicar la misma doctrina con Milei, que encima, evidentemente lo sabe, porque digo, salvo que viva en una burbuja y no consuma ningún medio, tiene que saberlo, y no ha tomado ninguna medida, con lo cual la condena a Adorni tiene que ir con una condena también accesoria a Milei. Y eso, tanto en el caso Adorni, como en el caso Españolo, como en los casos que están circundando también, por ejemplo, el caso Iosfa, que es un caso escandaloso, que está metido Petri, y muchos casos más. Claro. ¿Esto cómo termina? No sabemos cómo termina, porque cuando se denunció estos, no digo sobresueldo, pero estos gastos de los viajes de la mujer, también con Adorni, la justicia archivó, no significa que quede sobreseído, archivó la primera denuncia, causa, pero ahora le siguen un montón de otras, ¿no? ¿Esto va a terminar con una indagatoria, por lo menos a Adorni? Porque, a ver, convengamos que no es un funcionario legislativo, no es un senador que vos decís, bueno, se puede proteger por los fueros y lo tiene que tratar el Congreso quitándole los fueros. Este es un funcionario que, en otra medida, como decíamos al inicio, tendría que tomar una licencia y ponerse a disposición de la justicia. Es que la investigación está encontrando cada vez más elementos y evidentemente todos estos elementos cuanto menos terminan en una indagatoria. A ver, el contratista cuando fue a declarar, fue tal el impacto que generó la declaración del contratista que el fiscal pidió filmar esa declaración. Y no solamente eso, sino que llamaron al abogado de Adorni para que vaya a presenciarlo, como diciéndole, a ver, esto en el ámbito judicial es el equivalente a decir, mira, vení porque acá están frisando a tu cliente de una forma tremenda, vení a ver esto, fíjate lo que está sucediendo. Fue el abogado de Adorni, evidentemente encontró una cantidad de elementos que son incontestables, porque ahí hay mensajes, hay contratos, hay presupuestos, cuestiones firmadas, una cantidad de elementos muy contundentes. Con lo cual, indubitablemente, con todos esos elementos, la Fiscalía y el juez van a tener que llamarlo a Adorni a que dé explicaciones, como él dice, a que cuente su verdad, porque tenemos una declaración jurada de un hombre que dice que posee una fortuna de $44.000 y tenemos en paralelo a un funcionario público que está gastando casi $1 millón en gastos, digamos, muy superfluos y muy por encima de cualquier cuestión de calidad de vida básica. Después de eso, a ver, la cuestión es muy sencilla, ¿con qué figura se lo imputa y con qué figura se lo va a juzgar Adorni? Pero desde el punto de vista legal, y esto, a ver, digo en un mundo donde la justicia funcione, ¿no? Después lo que suceda en Argentina es distinto. Marcela Pagano tiró anoche en un programa de televisión que investiguen bien porque, bueno, tiró una bomba, ¿no? Habló de $3 millones en la cuenta de Adorni sacados de
de operaciones de la causa Libra, ¿no? Lo que conocemos como la causa Libra. No, habló de una billetera virtual, Lemon. Me llamaría la atención, la verdad, quiero aportar algo, me llamaría la atención que sea Lemon, porque Lemon es fácilmente trazable. Si Adorni efectivamente usó Lemon para estas operaciones, demuestra también una... A ver, no sé, ingenuidad. Una ingenuidad muy grande, claro. Es muy fácil de trazar Lemon. Las billeteras virtuales son fáciles de trazar, pero hay las que son las chinas, que son más complejas, que son las que usan habitualmente para operaciones en negro los narcos, etcétera. Pero bueno, Adorni ha demostrado a esta altura una torpeza tan grande que, no sé, a veces uno no sé si sospecha que quería que lo agarren o qué, porque dejó todas las huellas plantadas. La desesperación de la guita, al no tener nada, porque entró pobrecito sin un mango, es más, no tenía para pagar la boleta de la luz, es más, le habían cortado la energía, y esto no es mentira, porque esto fue en el 2023, en enero del 2023, decía, me cortaron la luz, yo pensé que me habían atentado, en realidad es por falta de pago. O sea, claro. Un tipo que no tenía para pagar la luz. Es gravísimo. O sea, yo digo, tenemos un perfil... Yo creo que lo que la gente lo indigna es que alguien... Lo otra vez le escuché una definición de un periodista en X que decía que Adorni, hay muchos que lo sienten como un traidor a la clase media. Como que es el hombre que debería haber representado y que terminó convirtiéndose en el monstruo que él desea combatir. Creo que ese es el problema principal con Adorni, o eso es lo que genera indignación. Que él podría haber llegado, podría haber sido un hombre honesto, podría haber sido ejemplar. En definitiva es uno de los pocos de gabinete que no es millonario de antemano, por ejemplo, en el caso de muchos funcionarios, recuerdo, por ejemplo, el caso del ex ministro de Justicia, que tenía 6.000 millones de pesos, Junio Libarona, sí, se me fue el nombre, gracias. Junio Libarona y muchos otros son gente de fortuna, Bullrich, lo mismo. Adorni no, Adorni era un periodista, digamos, no era periodista, ni siquiera periodista, era panelista de clase media, que bueno, que tenía sus dificultades, que llegó, y de repente se presenta esta situación que él evidentemente no había transparentado en estos 2 años. Cuando uno lo escuchaba decía, bueno, pobrecito, cómprenle un café porque está desesperado. Y ahora de repente resulta que era un magnate del sector inmobiliario. Es muy difícil que la gente tolere este tipo de situaciones, más en el contexto actual de restricciones, de dificultades económicas, con jubilados que están ganando un ingreso de indigencia, trabajadores en la calle, chicos sin comer. Es indignante, es indignante. Sí, y esto le va a costar muy caro a la imagen no solamente de Milei, sino de toda la gestión esta que vino supuestamente a sacar la casta, a correr a los corruptos, y lo que están demostrando estos 2 años en moneda es que son a pasos agigantados, así como tomó medidas con reformas laborales, previsional, etcétera, etcétera, también a pasos agigantados, como por la desesperación del dinero cometen estos errores que se están conociendo públicamente, ¿no? Errores, son corruptos, porque ya la sociedad está juzgando o prejuzgando de hechos de corrupción a la vista. No es menor el dato también que en la reforma penal que están planteando los libertarios en el Congreso, lo único que no duplicaron todas las penas, ¿no? Penas de diferente orden en la escala penal. Pero lo único que no han duplicado son las penas por corrupción. Fíjense ustedes qué paradójico. Entonces, acá lo que hace falta evidentemente sí es una profunda reforma judicial y una profunda reforma en cuanto a lo que es cómo se toma la corrupción. O sea, el delito de corrupción es un delito, desde mi punto de vista, que es equivalente a traición a la patria, porque se están robando fondos que son fondos... A ver, los fondos que se llevó a Adorni son los fondos que hoy faltan en los hospitales públicos, son los fondos que hoy le faltan a los jubilados, que hoy le faltan a nuestros niños, a nuestros enfermos. Entonces, esta cuestión la tenemos que discutir como sociedad, o sea, cómo finalmente terminamos con la corrupción. Y vuelvo al fallo de vialidad. Si nosotros juzgamos con tanta dureza a un gobierno, la vara tiene que ser exactamente igual para todos. No puede ser que unos sí y otros no. Y esto ya lo vimos con Macri y lo estamos volviendo a ver con Milei. Lo vemos en ciertos periodistas que, por un lado, se horrorizaban de ciertas cuestiones del pasado, pero que ahora, por ejemplo, les cerraron la sala de prensa durante una semana y no dijeron nada. Les parece súper natural.
Eso hay que terminar y tenemos que hacer un consenso como sociedad hacia dónde estamos yendo. Claro. Y lo que está pidiendo Maíquez ahora, el nuevo de Justicia, que es ir a Comodoro Pi para él estar a cargo de los casos de corrupción y, bueno, dejarlos pasar también. No, es que si ahí es la intromisión absoluta del Poder Ejecutivo en las cuestiones del Poder Judicial. Justamente ellos lo que ha hecho Milei, y esto es algo que es gravísimo, Milei desde el minuto cero empezó a desmantelar los sistemas de control, desmanteló los poderes de la UIF, desmanteló la Oficina Anticorrupción, permitió el lavado de dinero de origen espurio, de origen negro. Hasta hoy viene un narco y se puede blanquear $100.000 sin ningún tipo de problema. De hecho, hasta los bancos le han planteado a Milei, esto es insostenible, y lo están haciendo igual. Obligaron al Banco Nación a que permita ese blanqueo, y de hecho hasta Caputo ha tenido que discutir en las redes sociales para que permitan esa medida que es absolutamente ilegal. Entonces digo, no nos puede sorprender tampoco que esto suceda, porque realmente los libertarios, bueno, de hecho lo decía Milei, ¿no? Que los evasores, que los que justamente, hasta dijo que Al Capone era un ejemplo de benefactor social. Bueno, el modelo evidentemente libertario no es un modelo de transparencia, sino es un modelo de opacidad, o es un modelo que en algún punto parece que mira con simpatía la corrupción. Sí, no, mira, alaba la corrupción, porque si lo tiene como héroe Al Capone, imagínate. Claro. Es como que yo te diga hoy, no, tenemos que ir con un modelo al estilo Pablo Emilio Escobar. Entonces todos me van a mirar y decir, no, pero ¿cómo estás loco? No, esto es la figura que representa a nuestro presidente. Imagínate, chochos los narcos. Chochos, porque están blanqueando capitales, guita, y no hace falta que le diga, che, ¿usted de dónde sacó tanto dinero? No hace falta, no tengo, porque la ley me lo permite, porque me lo permite el gobierno, etcétera. Entonces, la verdad que estamos cayendo muy, pero muy mal. Espero que empiece a reaccionar también la sociedad o parte de la sociedad, porque en el medio pasan un montón de cosas, y con la corrupción sí muere gente, mueren jubilados, mueren niños, hay desnutrición. Entonces, bueno, me parece que no podemos volver a repetir esa historia en la época de los 90, ¿no? Claro. Porque por un lado salíamos, aplaudíamos las hazañas de un presidente que vivía en otra galaxia, y por otro lado veíamos sufrir a los jubilados, a los docentes, los chicos que no tenían para comer, gente comiendo gatos, cazando gatos, ahora de nuevo en Córdoba, ¿no? Es una cosa increíble. César, te agradecemos por esta comunicación como siempre. Un placer, muchas gracias, y bueno, siempre a disposición, y les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, que tengan un buen día, gracias. Igualmente.